más. Ahí está. Ahí usaron la casa. Gracias. Saludos también a quienes están conectados y conectadas. Que tengan un excelente día y un excelente año también 2026. Según tenemos el programa, que creo que ustedes también lo tienen, ¿cierto? Vamos a ir directamente al punto número 4, que es la contraparte técnica presenta el análisis completo de la propuesta de priorización de líneas estratégicas regionales, sí, conforme al PIB. Sí, gracias, Eliani. Bueno, primero de todo, saludarlos a todas y todos. Espero que tengan un excelente año 2026 y les doy las gracias de verdad por las fechas. El hecho de estar aquí se valora mucho para que finalmente podamos avanzar y hoy día trabajar en lo que nos confiamos. Voy a compartir la presentación. ¿Me avisan los que están conectados si se ve la presentación, por favor? Sí, Carolina, súper bien. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a hacer primero para partir un cronograma de por lo que partimos. Ahí sí. Bueno, elaboramos este cronograma que contiene como los hitos que nos llevaron hasta esta instancia. Entonces, en primer lugar, nosotros el 29 de noviembre de 2025 generamos nuestra primera sesión de constitución de la gobernanza regional de Escazú, donde se presentó de forma parcial la propuesta porque ya tuvimos al coordinador nacional de Escazú que nos habló un poco más en general de lo que trata el acuerdo y también de las distintos tipos de gobernanzas que hay, ya sea la nacional o la regional. Y entre esos compromisos quedó para el 16 de enero, el día de hoy, generar la propuesta completa y también dentro de las observaciones que recibimos el 3 de diciembre de parte del CORE era solicitar un formato de reporte de las acciones. Entonces, bueno, siguiendo con la línea de cronograma, validamos el 11 de diciembre el acta, la cual fue enviada junto con el registro audiovisual para que quedara dentro de la plataforma oficial de Escazú. Y el 18 de diciembre, desde esta contraparte técnica, enviamos el formato de reporte de acciones para Insuma y también recibimos desde sede regional sus acciones generadas desde la línea 1. Y el 6 de enero recibimos el reporte desde el municipio de Quispo y finalmente, con todo eso insumado, lo vamos a presentar hoy día, que es la presentación de esta sesión. ¿Ya? En resumen, que esto ya lo habíamos conversado la reunión pasada, la idea es que nuestro marco de acción regional priorice una o más de las 5 lineamientos estratégicos que tiene el PIB. ¿Ya? Entonces tenemos el L1, que es el acceso a la información, L2, que es participación pública, L3, que es el acceso a la justicia ambiental, L4, que es las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y el N5, que es los fortalecimientos que tenemos de capacidades y cooperación. Bueno, esto también se lo mostré en la sesión pasada, que cada una de las líneas estratégicas converge en acciones generales. Es decir, yo, por ejemplo, como organismo público, genero una acción específica, pero converge con algunas de las acciones que el PIB implementa. ¿Ya? Entonces, tiene que haber esa relación. ¿Okay? Ya, entonces, partamos. Desde L1, hola, desde el L1, entonces, es el acceso a la información pública. Esto yo también se lo había mostrado, pero acá hay más insumos, ¿ya? Se insumó entonces acciones específicas que veníamos del Ministerio, del Servicio de Evaluación Ambiental, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que converge con estas acciones generales pues, que están acá al lado, y se sumó las 10 acciones implementadas por el SEA regional, que tiene que ver con habilitaciones tecnológicas en la información ambiental, ¿ya? Y aquí está. Eso es gracias a lo que se reportó el 18 de diciembre del año pasado. Y también lo que se nos reporta el 6 de enero de este año, la Municipalidad de Quispo, que tiene que ver con 4 acciones que se materializan en stand de información, actividades de difusión, promoción de plataforma, actualizado otro tipo de plataformas que son importantes para la ciudadanía, ¿ya? Entonces, a partir de esas 22 acciones desde la información ambiental,
Claramente después del trabajo la idea es que podamos insumar al BORE, que también, Francisca, tú me comentaste, Jocelyn también que está conectada, también nos puede insumar, ¿ya? Esto no está como escrito en roca, en este caso. Entonces, tenemos este siguiente análisis que obtuvimos desde lo que nos entrega el PIPE y lo que nos entregó SEA Regional y la Unidad del Quisco. Tenemos en primer lugar, lo dividimos en algunos puntos. Por ejemplo, ya, tenemos como lo nacional, Ministerio de Medio Ambiente, SEA, toda la parte como de infraestructura, estandarización, ya, donde acá tenemos como, que hay como prioridades compartidas entre el NMA y el SEA, porque todo se enfoca en ir actualizando plataformas clave que utiliza la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, desde ahí, bueno, podemos ver que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente actualiza, dentro de su compromiso, actualiza y actualizará información del CINIA, del reporte del estado del medio ambiente, del informe del estado del medio ambiente, bajo esos estándares, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Que se cumpla, que se pueda implementar la bajada de resultados, ¿ya? Que eso está dentro del AG1 y el AG2. Y en lo que es el SEA nacional, tenemos, por ejemplo, desde el SEA, de que se podría decir de que el SEA puede traducir esa normativa para que sea más comprensible, para un lenguaje más claro en la ciudadanía, sobre todo cuando están con sus proyectos, ¿ya? Después, desde lo nacional, nos vamos como a lo regional, gracias al aporte que nos entregó el SEA desde acá de la región de Valparaíso. Entonces, lo que tenemos acá es que las 10 acciones son mucho de modernización, entonces denota como una mayor ejecución técnica desde el SEA regional. Entonces hay hitos, por ejemplo, la modernización del ICEIA, mapas interactivos con georreferenciaciones, la actualización en el Simbio, visualizaciones geoespaciales, todo eso tributa para que la ciudadanía pueda tener un acceso gratuito a toda esta información. Después tenemos ya como, ya acá voy en un tercer punto que tiene que ver con el despliegue territorial, que eso lo entrega el Quisco dentro de su reporte. Entonces aquí vimos que puede haber una convergencia entre el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Desarrollo Social, de dentro de sus acciones, está a aportar perspectivas generacionales, sondeos con las juventudes, con la acción climática, etcétera. Y eso puede generar alguna sinergia con el municipio que rompe esta brecha digital porque sigue con el stand físico, el stand ciudadano, la pertinencia territorial, todas esas temáticas. Bueno, y aquí el Quisco nos menciona que está feria y también ir también modernizando en algunas herramientas como el Linktree, la plataforma de SECPLAN, donde tiene esto como geovisor comunal. Entonces, como cuarto punto, aparte de ver esta sinergia territorial, también vimos que puede hacerse un trabajo entre el SEA regional y las MUNIs. Porque si tenemos, por ejemplo, que el municipio de Quisco, dentro de sus acciones va a querer implementar un geovisor comunal del SECPLAN, puede haber ahí una interacción con SEA regional que ya implementa esas acciones de geoespaciales, de datos geoespaciales. Entonces eso como que lo observamos dentro de esa información. Luego voy al punto 2, que tiene que ver con el L2, que es de participación pública. Bueno, acá el PIPE te levanta que hay un problema que se detecta a nivel nacional, que es la falta de participación temprana. Y eso genera una desconexión con los grupos vulnerables, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo dentro del PIPE? Asegurar que esas decisiones tengan una bajada desde la realidad social y también geográfica, ¿ya? Y también, y esto va de la mano igual un poco con, bueno, tenemos aquí a las chicas de la Defensoría y también al Ministerio de Desarrollo Social, poder incluir en la toma de decisiones a niños, niñas y adolescentes y que sean parte también de algún tipo de participación temprana. Carolina, disculpa, en el punto anterior que me interesa sobremanera, yo creo que es obviamente un tema social, estructural de Chile, pero ¿se ha visto o hay alguna estrategia para revertir ese? Porque lo digo desde la del frente que participado en movimientos socioambientales realizados y muchas veces se nos incide, digamos, quienes estamos hoy día como autoridades, que muchas veces en estos procesos de cuando se realizan estas observaciones luego no son tomadas en cuenta. Entonces, ¿cómo disminuimos esa brecha? Igual visita, o sea, yo hoy día cumplo un rol de Seremía de Medio Ambiente, pero no lo reconoce. Sí, claro. Sí, yo ahí quizá aportar respecto al tema de la vinculación temprana,
que ahora nosotros estamos en el ejercicio del plan de gestión de la reserva. Y uno de los ejercicios que se hizo fue devolución de observaciones. En el fondo, muchas veces las organizaciones quedan, ya, yo hice una observación, pero ¿en qué quedó? ¿La consideraste o no la consideraste? Entonces, quizás incorporar en el mecanismo de vinculación temprana un espacio de te devuelvo los resultados. Y además que eso también ayuda a que la gente se quede con la información, porque es como, ya, pues yo ya participé en un diagnóstico y ya fui, te puse los post-it. ¿Dónde quedó el resultado? Para yo también después ir y también utilizar ese insumo. De alguna manera, tal vez generar como un informe de subsanación de observaciones, como lo que hicimos en el caso. Exacto, En el caso, nosotros enviamos ahora a ustedes, se les dio un acta de observaciones subsanadas. Entonces, ahí se ve ya, se toma la observación literal y al lado se agrega. ¿Por qué no se agregó también? ¿Y qué texto se agregó para esa subsanación? Claro. Y en esta sistematización de enviar, de contestar, porque ahora existe. Podemos utilizar, y se ha visto aquí, por favor, estoy llegando de vacaciones. Ya, por favor. Bienvenido, que bueno, encantado. Desconectándome, mentalmente traté de desconectarme. Pero básicamente es que, por ejemplo, ahí hoy día la comunidad está utilizando también lo que es la inteligencia artificial y tenemos proyectos que el SEA ha recibido 10.000 observaciones. O sea, existe esa posibilidad de ir también explorando esa alternativa para linkear, oye, son 10.000 observaciones y a lo mejor fueron contestadas en un minuto y que les llegue después al otro, como decía Francisca. O sea, como para que a la ciudadana sí, mira, yo lo que observé realmente no me lo contestaron directamente, pero Juanito Pérez hizo la misma consulta y está linkeada. Claro. Como una sistematización. Sí, no sé si, mira, yo la verdad lo pasé hace poco 340 observaciones y yo básicamente lo que tuve que hacer fue poner en la iniciativa en la que se tradujo, pero la inteligencia artificial no me lo hacía. Ya. O quizás lo hace, pero igual hay que pasar por la comprobación. Sí, no, sí, de todas maneras, sí, básicamente lo que dije, no sé, o sea, la inteligencia artificial yo creo que lo utilizo siempre, pero yo poco prueba, pero que dime un buen barrido en el entendido, claro, 300 observaciones, pero hay muchos procesos que cada día van a utilizar y llegan 10.000 observaciones. Como dice usted, hay observaciones que se repiten. Sí, o sea, yo creo que eso habría que buscar algún mecanismo de que no se empiecen a generar, no viciar las observaciones, que empiecen básicamente a copiar y pegar la misma o a generar observaciones producto de inteligencia artificial. Claro, sí. Bueno, puedo, a propósito de lo que estamos conversando, otra cosa que es un poco, cada día la devolución es un poco compleja por lo que están comentando, pero yo creo le añadiría una complejidad aún mayor, que es el lenguaje en el que se entiende. Eso es lo... Porque en definitiva Lenguaje chino, perdón, pero que claro, porque y es complejo para quien conoce. Me imagino que debe ser más complejo para el usuario de a pie que no conoce, pero que de igual manera le interesa lo que ocurre en su territorio y tiene alguna intención de participar a propósito de las iniciativas incluso comunales que se generan. Entonces, claro, ahí hay una brecha que no me... Sí. Yo también quería aportar algo. Lo que pasa es que generalmente lo que nos ocurre a nosotros, que cuando tenemos pronunciamiento de los municipios, las cartas de aviso llegan en el momento. Mañana tienen que hacer las observaciones, que les quedan 24 horas para hacer esto, para hacer... para subir la... Entonces también hay una brecha en el tema de la comunicación entre los mismos organismos, y eso nos complica mucho. Nosotros lo pusimos dentro de las líneas del Pladeco y semestralmente estamos revisando la página desde el municipio para ver si hay actividades que tengan atención con el territorio. Y un poco lo que están hablando acá también es lo mismo, porque nosotros la idea es poder bajar y hacer la participación ciudadana en los proyectos desde el municipio para un poco eliminar esta brecha del tecnicismo y ver cómo poder recoger de mejor forma las observaciones y no tengan estas duplicidades. Nosotros tenemos, y hoy día lo conversamos con la Seremi de Rapidez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en términos de que tuvimos una actividad muy buena en Concón hace ya un poco más de un mes, en la cual le explicábamos a los niños todo lo que eran niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Pero el concepto de cómo monitoreamos la calidad del aire y todo lo demás. Creo que todos hicimos un buen ejercicio, un poco lo que usted dice, de poder entregar esa información, que obviamente ahí hay una brecha. Y hoy día más que nunca, aunque tengamos muchas veces educaciones similares o lenguajes similares, nos cuesta comunicar. Yo personalmente
vengo de una vacaciones y conversando con mi señora, yo estoy tratando de hacer una ampliación en mi casa, moreno, digamos, es por obrero al sol, ¿no? Y mi señora me decía, esto va a parecer un carne de circo, y yo pensaba que estaba haciendo, o sea, no entendí lo que... Te pasa que está estupendo. Claro, entonces yo digo, o sea, atendiendo doy una caricatura un poco lo que pasa, o sea, además de los tiempos que vivimos, cada vez mayor, entonces creo que es un diagnóstico súper importante, pero ¿cómo lo revertimos? Sí, O sea, ese... sí. Formación y ciudadanía. Bueno, aquí yo no hice el punto antes, disculpa, porque claro, nosotros no hicimos el aporte del reporte, valga mal dicho está, pero pues, principalmente porque agradezco que hayan mandado el formato, porque también nos sirve para poder en el fondo pedir nosotros mismos a quienes ejecutan, porque nosotros no ejecutamos, nosotros financiamos. Entonces sería muy patudo de nuestra parte rendir actividades que están financiadas pero no ejecutadas por nosotros. Pero de todas maneras, conversamos igual con Carolina y con Nelson igual internamente, respecto, les trajimos información de lo que sí hemos financiado, o sea, nosotros hemos hecho, sí, gracias, programas, por ejemplo, con FIMA, con TERRAM, de justicia ambiental, hay plataformas que están disponibles, hay una plataforma de acceso a la información de agua y de medio ambiente del FIREM, entonces ahí de cierta manera están los programas que se han trabajado en los últimos años, que ya están terminados, pero básicamente era como para tenerlos sobre la mesa, para poder saber lo que ya se ha hecho en los últimos años en la región. Y también al final salen todos los fondos que ustedes ya más conocen, sobre todo las MUNIs, pero también el incentivo que queremos dar nosotros es hasta los servicios públicos también lo hagan, de postular a los fondos de vinculación con la comunidad. Sí. Entonces ahí de cierta manera poder definir que, no sé, pues el SEA puede postular un proyecto, son 80 millones para los servicios públicos, 40 para los municipios. Entonces básicamente partidas de vinculación con la comunidad durante este 2026, pensando en que no sabemos el cambio de cuándo va a tener de nuevo sesión, etcétera. Y abajo está por lo menos, hay 157 iniciativas de medio ambiente y 14 proyectos FIC relacionados como a temas ambientales. Entonces, claro, ahí yo no hice el desglose, pero dependiendo de la envergadura de las iniciativas, es más o menos qué financiamiento se puede usar. Perfecto. Entonces, eso es lo que podamos revisar como temas, que hay una plataforma del poder ambiental que hizo FIMA, que está súper buena, es como consulta, súper buena. Esta es Cita Valpo, que es la de CIREN, que es de información hídrica y de suelo y recursos y eso, y hay otras más. Entonces, por eso era como la información. Solo para hacer la salvedad porque no hicimos el aporte, pero nos dimos cuenta que cuando quiero meter la información, pues yo no soy ejecutor, soy financiador, entonces no puedo reportar, pues ya ahí nos dimos cuenta que está. Sí, bueno, yo desde el Servicio de Evaluación Ambiental trabajo en participación ciudadana, entonces me encuentro ahí con la comunidad. Y lo que nosotros opinamos es que es la oportunidad en la cual llegamos a la comunidad, porque siempre llegamos cuando el proyecto ya ingresó al SEA, ¿verdad? Ya está en un proceso de evaluación en que la comunidad tiene 20 días hábiles o 60 días hábiles para participar, entonces la comunidad se encuentra con esta ayuda de información que ustedes decían a veces muy técnica, que nosotros por más que tratamos de que los titulares realicen una presentación que sea con un vocabulario adecuado, ¿verdad? Nosotros también tratamos de hacerlo, pero claro, llegamos a la oportunidad en que el proyecto ya está ahí instalado, si bien los titulares tienen la posibilidad de realizar la participación temprana anticipada, ¿verdad? No es obligación. Entonces, y de verdad es que nosotros tenemos ejemplos de proyectos en los cuales los titulares han realizado una participación ciudadana anticipada o temprana, y claro, la recepción que tiene la comunidad es súper distinta, porque ya conocen el proyecto, ya saben cómo los pueden afectar, ellos ya tuvieron la posibilidad de intervenir en el proyecto y de aportar, ¿verdad? Y ellos cuando nosotros llegamos, ellos ya ven su participación, así, ya, si esto era así y ahora esto es lo que ingresaron, ya, está bien. Porque hicieron la participación temprana, ¿verdad? Pero en los casos en que no realizan la participación temprana y en que nosotros no estamos mandatados a realizar ese tipo de actividades, nos quedan en blanco. Sí, porque la comunidad se encuentra con un megaproyecto, yo les comentaba, con poco tiempo, con poca información, de repente las herramientas tecnológicas no todos las manejan, nosotros tratamos de darle ahí todas las opciones para que puedan observar, realizar talleres con ellos, solo con ellos. Pero igual pienso que la oportunidad, y como nosotros no estamos mandatados a realizar participación. Pero yo creo que ahí está dando un punto que también se me ha quedado en el tintero, que efectivamente yo también he trabajado en el mundo privado y una de las cosas que yo siempre incentivé
es optar a esta participación temprana, ser más proactivo, digamos. Pero también hay que hacer un cambio cultural en muchas consultoras o empresas y que dicen, no, yo no quiero mostrar nada, sino hasta cuando ingrese. Y entonces también es una forma de intervención social que tenemos que hacer, entre comillas, a los titulares de estos proyectos, decir, oye, lo que tú estás viendo, quien tiene mejor percepción y cómo... De hecho, eso fue un tema de que el registro de consultoras era algo que se establecía en la ley de permisología que finalmente se terminó sacando y la ley ya no lo considera, pero estaba en el inicio del proyecto que hubiese un registro de consultoras para que en el fondo tuviese un cierto nivel o cierto estándar de trabajo, porque eso principalmente es lo que hace que los proyectos se demoren. Claro, sí. Nosotros de alguna forma, cuando algunos proyectos nos visitan previo al ingreso al CIA, nosotros se nos damos a entender, ¿verdad? Como que cuáles relacionamientos han tenido con la comunidad, cuál es la percepción que tienen, qué sé yo, y ahí a veces nos enteramos nosotros, pero más allá de nosotros sugerir, ¿verdad? No tenemos una herramienta para exigir. Quiero aprovecharse una pausa. Nos acompaña Felipe Gómez, ¿verdad? Profesional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? En calidad de observador. Así que le damos la bienvenida y también le damos las gracias por participar en este espacio. Sereni, quería preguntar si tal vez alguien de los integrantes conectados, Por favor, sí. ¿agregar algo más o bien para continuar? Jenny o Jocelyn, María. No, yo estoy ok. Ah, ya, ahí está. Sí, no lo entiendo. También yo, Sí, de momento escuchando todo bien. atentamente. Están escuchando atentamente. Ya, bueno, el desarrollo social, nosotros efectivamente también participamos directamente, no somos ejecutores, pero tenemos líneas súper claras y ya desarrolladas, digamos, en el trabajo con niñez, justamente aquí está el representante, y en sentido estricto el lineamiento estratégico número 2, ámbito 13, nosotros nos interesa trabajar ahí con los consejos de niñez, en particular con una instancia que está ya activa, que es con Quintero Puchuncaí. Y básicamente tenemos tres grandes ideas. Una, hacer la presentación desde Escazú a esos consejos, en términos de lo que es y cómo pueden ellos, digamos, incorporarse. En segundo lugar, promover el encuentro de intercambio de experiencias, porque hay comunas que estarían incorporándose en algunas líneas de participación con lo que es Chagres, por ejemplo, que sería Catemu. Y a partir de eso, como tercera actividad, se podría, como de cierre, por decir así, se podría generar, digamos, una participación de los consejos, digamos, a través de alguna instancia en una reunión nuestra, para que ellos den cuenta de su experiencia, digamos, a través de estas actividades previas, y que den a conocer algunas propuestas también, de cómo ven ellos la participación. Creo que es importante esos puntos que me lo mencionó también hoy día la Seremi, creo que ver cómo hacemos esa vinculación, digamos, Claro. y parte del proceso. En lo que es la presentación de Escazú, entiendo que desde la coordinación había alguna urgencia, no sé, conversando lo que es fechas. La Seremi me está estableciendo que de aquí a finales de este mes ella quiere coordinar una posibilidad de un poco hacer una presentación de qué es lo que implica la gobernanza regional de Escazú y cómo se vincula con este territorio en particular, con Quintero Puchuncaí, que de todo sabido, digamos, que es como, por así decirlo, un tema histórico, una deuda histórica, pero también vienen otros, también como lo mencionó él, otros lugares dentro de la región, cómo empezamos a vincularlo a la región. Hay un desafío ahí también que es importante. Yo le solicité a la Seremi, a Claudia, que me enviara un correo electrónico un poco para fechas tentativas y ahí por coordinar un poco básicamente hacer esta presentación que está en este espacio como para empezar a mostrar este espacio, digamos, y vincularlo con lo ya existente. Bueno, voy a continuar con la presentación para que vayamos avanzando y más o menos podamos ir definiendo las temáticas. Lo que es la participación pública, aquí vemos y está muy relacionado con lo que hemos estado conversando ahora,
tiene que ver mucho, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, desde su quehacer, dentro de las acciones tiene implementación de gobernanzas locales, implementar modificaciones a normativas, sea también actualizar ciertos procedimientos de participación ciudadana, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una elaboración de técnicas, también de participación ciudadana para niños, niñas y adolescentes en la gestión pública. Y también acá, bueno, tenemos a la Municipalidad de Quisco que nos insuma con la actualización de ordenanzas ambientales, de ordenanzas de participación ciudadana, catastro de proyectos SEA, que era lo que tú habías comentado, y definir ciertos mecanismos de participación temprana en ordenanzas locales. Entonces, desde ahí, bueno, lo que también lo dividimos en puntos, por ejemplo, ya, de nuevo, desde el nacional vemos el eje normativo y de muchos procedimientos que te entrega el Ministerio y el SEA, que dentro de sus compromisos tiene que ver mucho con el marco legal, que es actualizar normativas que son importantes de lo que es participación ciudadana, modificaciones al reglamento del SEA, y que esas modificaciones incorporen estándares de Escazú, ¿ya? ¿Cuáles son los estándares de Escazú? Los que tiene el PIPE, la acción general, ¿ya? Y la meta sería, claro, que la participación o sea, que las actualizaciones que se generen a las normativas de participación incidan en que la participación sí sea un espacio de incidencia real. No, yo puse ahí que no sea un cáncer. Dentro de las sinergias que encontramos, bueno, volvemos con el SEA y el Quisco, que, bueno, el SEA tiene este tema dentro de sus actualizaciones procedimentales, tiene que ver con entregar un lenguaje claro y accesible en las etapas de participación temprana para proyectos tales que pueden ser DIA. Eso está dentro del PIPE, del nacional. Y tenemos al municipio de Quisco, que también ellos tienen dentro de sus acciones que pueden generar este catastro preventivo del listado de proyectos SEA para hacer esa bajada territorial y que la gente pueda entender un poco en qué está esa parte conforme a los proyectos que entren a la comuna. Entonces, el propósito sería como realizar acciones de participación pública y municipal en caso de requerirse y hacer como trabajo en conjunto SEA municipalidad. Y dentro también vimos otra sinergia que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y también el municipio, en el sentido que el Ministerio de Desarrollo Social te entrega como un marco teórico de gestión pública con una de sus acciones para incluir a niños, niñas y adolescentes en participación temprana. ¿Y qué aterrizaje le podemos dar? Que los municipios, como tienen este acceso más comunal, no sé, por ejemplo, los COSOC puede ver que haya trabajo con niños, se pueda como incluir en esas actualizaciones de ordenanzas municipales el hecho de un trabajo desde el marco técnico que te da el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Y sí, sigo con la línea estratégica 3. Acá. Carolina, ¿Sí? ¿puedo ¿Sí? hacer una pregunta? Sí, Me por quedó una supuesto. duda. En el enfoque de vulnerabilidad, aquí dice incluir niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que pasa Sí. con adultos y adultos mayores? Ahí me quedé como coja, no sé si viene por otro lado. Mira, la verdad, yo creo que eso es un tema que tiene que incluirse. Lo que pasa es que este análisis va dentro de los insumos que tenemos del municipio de Quisco, lo que tenemos del SEA y lo que está en el PIPE. Y también ¿Ya? lo que entrega el Ministerio de Desarrollo Social conforme a los organismos que son parte de este comité. Pero eso no implica de que no agreguemos a los adultos mayores. Lo que pasa es que el análisis está dentro de los organismos que son parte de acá de la gobernanza. Entonces, las acciones que los integrantes del comité tienen están enfocados en niños, niñas y adolescentes, y ahí es donde tenemos sinergia. Adulto mayor no encontramos esa sinergia técnica, pero no implica que no se pueda evaluar. ¿Y cómo se puede incluir eso? Pues yo creo que es súper importante. Lo que habría que hacer lo que habría que hacer es desde acá generar los lineamientos, esa es la idea del comité, y de alguna manera ver qué otros organismos públicos que están dentro del plan de implementación están trabajando con los adultos mayores, y ahí nosotros ver desde los organismos que son parte del comité cómo podemos insumar al reporte nacional de ese organismo que genera esa acción. Ahí los Yo municipios. Sí, claro. Sí, por ejemplo, desde la Municipalidad del Quisco, nosotros tenemos una población de adultos mayores que es de gran porcentaje en la comuna. Nosotros los consideramos dentro de uno de los actores principales que tienen que ver con todas las políticas locales. Y
por lo mismo, y hablando un poco de lo que estamos hablando del enfoque, hay una transversalidad. Nosotros tenemos distintas oficinas que van trabajando en forma puntual, pero en temáticas ambientales nosotros lo vemos de forma transversal. No hay un enfoque directo solamente en un grupo etario, sino que es transversal. Trabajamos desde el punto de vista con la información, las ferias, por ejemplo, es transversal. Trabajamos con los colegios, trabajamos con los grupos de adulto mayor, en donde se intenta entregar de mejor forma todo este tecnicismo a toda la comunidad. La participación o la toma de decisiones se ve desde un punto de vista diferenciado etariamente. Un ejemplo de eso son los presupuestos participativos. Generalmente se hacen presupuestos participativos tanto para niños y niñas y adolescentes como para adultos y adultos mayores, en donde ellos proponen actividades o proponen líneas de financiamiento municipal o local para iniciativas propiamente de cada uno de los grupos etarios. Creo que la idea, y justamente de poder Escazú que ponga temáticas en toma de decisiones, hoy día nosotros tenemos una ventaja que se escapa un poco de los municipios localmente hablando, que muchos de los instrumentos los estamos desarrollando en forma interna. La DECO se desarrolló con una participación de funcionarios, no se externalizó, y eso nos permitió a nosotros tener una participación ciudadana transversal en la toma de decisiones del Pladeco como tal. Se repitió la misma figura en Pladetur, se repitió la misma figura en, se me olvidó el nombre, pero el de infraestructura y movilidad, PIMEP. Y hoy día también estamos viendo el tema del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, también es una transversalidad. Entonces, en todos los instrumentos locales, ya el hecho de poder hacerlo internamente, no con una consultora, nos ha ayudado a poder implementar esta forma de participación de la ciudadanía. Bueno, ahí viene a ratificar que los municipios son fundamentales, sobre todo en el tema del club adulto mayor y todas estas actividades que en todas las comunas y sobre todo en aquellas rurales tienen muy buena acogida, digamos. Sí. Sereni, si me permite, Jocelyn, que es funcionaria de la Municipalidad de Panquehue, está conectada. Entonces, Jocelyn, te quería preguntar, ustedes, tal como habla aquí Felipe, ¿qué tipo de trabajos están realizando con los adultos mayores? Que pueda como también, quiero hacer la relación, como para saber si lo puedo agregar como dentro de una actividad. Jocelyn, ¿me escuchas? Sí, mira, sí, buenos días a todos. Mira, acá nosotros como municipio, la verdad, al igual que podría decir que nuestros colegas del Quisco, es una comuna que su mayor porcentaje son adultos mayores. Y esta actual administración trata de incorporarlos en todo lo que sea decisiones dentro de la comuna y actividades también donde ellos se puedan ver involucrados. También están categorizados dentro de lo que son el grupo de vulnerables dentro de la comuna. Entonces, por lo mismo, nosotros, o son considerados en este caso en las propuestas o planificaciones o incluso en la toma de decisiones de distintas medidas que se tengan que abordar acá en la comuna. Contamos con muchos clubes de adultos mayores, cada sector acá en la comuna, Panquehue tiene distintos sectores a lo largo de la comuna y cada sector tiene su club de adultos mayores. Hay también una UNCO, una Unión Comunal de Adultos Mayores, que también son considerados dentro de las medidas o decisiones que nosotros tengamos que abordar. Entonces sí, como grandes rasgos lo que puedo señalar como nosotros como comuna y como municipio también incorporamos la participación de los adultos mayores en las distintas actividades y medidas que hayan que abordar. Nosotros nos encontramos actualmente en la actualización del Pladeco, donde también se considera la participación activa, en este caso de la Unión Comunal de Adultos Mayores, y en la elaboración del Plan de Acción de Cambio Climático también están considerados también la participación de, en este caso, los adultos mayores como dentro del rango del grupo de vulnerables, ¿verdad? Eso es como lo que podría señalar como experiencia acá de nosotros como comuna. A mí me gustaría sumar, bueno, en los proyectos, principalmente las declaraciones de impacto ambiental, que es donde la comunidad pide la participación ciudadana, la gran mayoría se realiza a través de las juntas de vecinos, ¿verdad? Y un porcentaje importante de los dirigentes de las juntas de vecinos son efectivamente adultos mayores.
Y lo que nosotros vemos en la actividad de participación ciudadana es que, bueno, ya es por la edad, por su experiencia, que tienen mayor arraigo con el territorio, mayor interés y mayor necesidad de protección, ¿verdad? Que ellos ya, entonces sería importante incluir sus capacidades ambientales y de acceso a información, porque, como les decía, nosotros llegamos a cierta etapa, ¿verdad? Pero ellos tienen un interés ya por su arraigo al territorio, que sería importante. Bueno, ahí yo creo que es un desafío enorme que tenemos en ese punto en particular de ampliar el tema de vulnerabilidad, digamos, al tema de los adultos mayores. Así que muchas gracias por la observación. Súper bien, porque lo eché de menos, esa es la verdad. Adultos y adultos mayores, yo creo que son los dos. Bueno, la línea estratégica 3 tiene que ver con el acceso a las noticias en asuntos ambientales. Aquí, la verdad, comparado con información pública y participación pública, es bastante reducida las acciones. Solamente tenemos 5, y de hecho en realidad eran 2, pero gracias al municipio del Quisco tenemos 5. Entonces, bueno, en lo general, dentro del análisis, vemos que está muy marcado por impulsar reformas legales, desde sobre todo el Ministerio del Ambiente, identificar medidas que permitan mejorar el seguimiento y cumplimiento de las decisiones de tribunales en asuntos ambientales, y también, y que lo aporta la Municipalidad de Quisco, la capacitación, que va de la mano con L5, que son fortalecimiento de capacidades. Fortalecer la disposición de información y datos desde una perspectiva de pertinencia territorial. Y bajándolo ya como a lo que es como de territorio, bueno, un hito importante que destacamos del Quisco, que es el generar un convenio para la implementación de una oficina de delegación provincial, convenio con la Superintendencia de Ambiente, tengo entendido. Entonces esto, bueno, genera un impacto porque hay un acercamiento de la capacidad sancionatoria del territorio local y así un mayor conocimiento del ciudadano respecto a lo que se sanciona, no se sanciona, como denuncio, etcétera, etcétera. Y una sinergia también que encontramos respecto como al acceso de información para efectos de justicia es que también ustedes, el municipio de Quisco, tiene pensado dentro de sus acciones desarrollar una guía de denuncias ambientales, ¿verdad? Entonces, claramente esto puede nutrirse con el marco legal que hablé anteriormente, que el Ministerio de Ambiente siempre va a estar actualizando normativas. Entonces, usted puede nutrir un poco de que haya una base legal para poder generar la denuncia, ¿ya? Y el resultado también es que se reduzca un poco este como desconocimiento procedimental que nos pasa también a los organismos públicos. A veces uno no sabe, ocurre un problema que uno no sabe qué organismo público hay que llamar, cómo es el procedimiento. Esa brecha que es que si ya nos pasa a nosotros, ¿cómo va a ser para la ciudadanía? Entonces eso también lo detectamos dentro de ese análisis. Entonces, sí, agregar, ya. Sí, creo que son varias actividades que nosotros destacamos en esta línea que son poco comunes. Nosotros el año, que son más puntuales, más que sistemáticas, el año 2021 firmamos el convenio con la superintendencia para poder llevar, voy a decirlo de otra forma, sacar a la superintendencia de la zona norte de la región y poder llevarlo a la zona sur. ¿Ya? Porque la zona sur, la provincia de San Antonio, no tiene tantos conflictos ambientales como pueden suceder para el sector norte o central, y no teníamos una presencia constante de la superintendencia. Pudimos llevar van todos los martes para allá. Ya con la presencia de un solo día en la provincia, ya se mejoraron las fiscalizaciones en todo el sector. Lo otro también que nos dimos cuenta de que justamente un poco como dice Carolina, que la gente generalmente llega al municipio. Dice el municipio, haga algo porque están cortando un árbol, haga algo porque están haciendo esto. Nosotros también en el año 2022 hicimos un seminario de fiscalización ambiental. Entonces, pudimos traer a muchos organismos fiscalizadores que explicaron qué es lo que hacían hacia la comunidad, justamente para poder orientar para dónde van cada una de las distintas denuncias. Y por eso también nace esta inquietud de poder generar esta guía. Hay una guía que es del ministerio, del ministerio creo que es, pero queremos hacer una bajada un poquitito más local a cómo se puede generar esta canalización de denuncias. ¿Ya? Con temas de la capacitación del personal que trabaja en el departamento jurídico, que es una unidad que orienta, si bien nosotros los municipios no podemos patrocinar demandas a particulares, pero sí orienta. Lo que se hace en ese sentido es poder, a través de FIMA, por ejemplo, o a través de los mismos profesionales que hay en la municipalidad,
poder capacitar y orientar a cada uno de los casos que vayan llegando, porque muchos de ellos no saben para dónde van y la idea es que ese departamento pueda orientar cuál es el camino que debiesen seguir. Sí, bueno, ahí usted menciona un tema que es importante y voy a tratar de utilizar las palabras más precisas para no cometer alguna imprecisión. Que sabemos que con Quintero Puchuncaví tiene la deuda del Estado es grande, digamos, de décadas. Y muchas veces esa deuda histórica que está en el territorio, lamentablemente lo hemos vivido hasta los últimos meses del mes de octubre en el territorio, muchas veces invisibiliza las problemáticas de otras comunas. Y créame, una de las cosas que yo planteé muy responsablemente también y ante el ministerio es que la región del Paraíso tiene 38 comunas. Y esas 38 comunas son todas importantes, no hay una más que otra. Sin duda hay una tensión. Entonces, ese es un tema no menor que, créanme que políticamente cuesta decirlo de buena forma. En términos de decir, oye, no es que yo le quiera quitar protagonismo ni la prioridad que le queremos dar a Concón, Quintero, Puchuncaví, pero hay un montón de otras comunas que tienen problemas ambientales y que están invisibilizados. Comparto plenamente, de hecho me pasa mucho nosotros con antecedentes de levantamientos de conflictos ambientales desde las organizaciones. La provincia de San Antonio nunca se había visto como algo que tenía problemas y como, oye, de la nada apareció como un montón y la sensación de ellos de sentirse el patio de atrás de Valparaíso. Así es. Entonces, y de Santiago además con el tema del puerto, etcétera. Entonces hay una alta, comparto la decisión. O sea, el mismo tema monitoreo de calidad del aire. Sí, pues. 27 estaciones de monitoreo de calidad del aire más otro, es por lejos, y sin temor a equivocarme, es por lejos el territorio que tiene a nivel mundial, que tiene más monitoreo de calidad del aire. Santiago son cerca de 7 millones de habitantes y hay 7 estaciones de monitoreo de calidad del aire. O sea, entonces, vuelvo a insistir, no estoy diciendo que tenemos que olvidar ni mucho menos, pero ¿cómo compensamos? O compatibilizamos, porque tiene que ver con esto, ¿no? Que hay cómo se compatibiliza el reconocimiento territorial en su magnitud con esas defensas, no son que invisibilizadas, sino que a veces, a propósito de lo que viene, amedrentadas, sin alguna colaboración asociada también desde lo institucional, desde el rol que nos toca. No sé si los que están conectados quieran agregar algún punto respecto a esta línea o continuamos. Sí, perdona, yo me había quedado un poquito pegada con el anterior, pero haciendo alusión también a todo lo que hablan acá. Estaba pensando, no sé si lo habían conversado antes, con respecto a la sinergia con el Ministerio de Educación en esta inclusión de los niños, niñas y adolescentes, con respecto a lo que hace tercero y cuarto medio en las bases curriculares, en el electivo de Ciencias para la Ciudadanía. Creo que es la asignatura que se dicta ahí, como para poder insertar también a los adolescentes en esto y digamos que culturizarlos en esta participación en temprana a través de esas bases curriculares que, como dice el Ceremi, no solamente en algunas comunas, sino en las 38 comunas, no sé si se ha mencionado, porque por ejemplo hablan de la guía de denuncias ambientales, nosotros la trabajamos en actividades intergeneracionales en algunos sectores con estudiantes de tercero y cuarto medio y personas mayores, justamente para socializar esta guía y culturizar a las personas de la comunidad al respecto de lo que pueden o no hacer. El mismo procedimiento de las denuncias ambientales no está claro, yo creo que en muchas personas. Entonces, una de las estrategias que yo pensaba también podría ser, así como se ha hecho sinergia con los muy buenos ejemplos que ha dado la Municipalidad del Quisco, que está ahí presente, también al respecto de esa sinergia interna de instituciones con el Ministerio de Educación a través de este trabajo interno con los establecimientos y las bases curriculares que yo estaba pensando en eso. Sí, nosotros tenemos hoy día un proyecto que está financiado por el gobierno regional, que está llevando Leonel, y que vamos a entregar herramientas en términos de educación ambiental, de una serie de elementos que estén relacionados con el medio ambiente, y yo creo que también es una forma de sentar las bases de la incidencia que puede tener. Como brevemente, el programa trata de que se van a hacer capacitaciones teórico-prácticas y también e-learning.
a estudiantes de 61 establecimientos educacionales durante 2 años. Y son estudiantes que están en el marco de su inscripción en el SINCAR. Esto incluye nivel básico, preescolar, nivel especial, educación media. Y en ese marco se subyacen distintos módulos. Entonces los módulos están abarcando, por ejemplo, cambio climático, biodiversidad, residuos, economía circular dentro de lo que es el manejo de residuos. Entonces, y como para finalizar, se podría decir, desde lo teórico práctico, se incluye lo práctico en que el mismo programa va a entregar equipos sostenibles de autoconstrucción. ¿A qué me refiero? A tapaniebla, sistema de colector de agua lluvia, compostera, vermicompostera, que son a elección del establecimiento que es beneficiado. Eso es un proyecto que nosotros estamos desarrollando como cambio climático. Yo también soy de cambio climático. Yo trabajo en la Entonces podríamos aprovechar esa vinculación, esa información para profundizar. Sí, Una consulta, perdón, pido la palabra. ¿Es posible de alguna manera que a las universidades, dado que trabajan mucho con escolares y todo, a través de las direcciones de vinculación con el medio, ya poder invitar, porque yo creo que aquí no se puede obligar, pero a lo mejor invitar a desarrollar estos temas en pasantías, en actividades? O sea, la universidad se aboca mucho a los escolares también. Entonces creo que a lo mejor podría ser algo que quedara, digamos, no sé, porque no es un organismo público en general. En algunos casos sí, digamos, hay universidades públicas y privadas con vocación pública, pero a lo mejor invitar al mundo científico a poder colaborar y ayudar en esto, en esta capacitación. Yo solamente tengo una pregunta que es de metodología, porque habías dicho que son 5 líneas estratégicas, ¿no? Dentro de las cuales se ha decidido proponer priorizar 1, 2 y 5. Claro, esta Secretaría Técnica va a proponer una para priorizar, o sea, spoiler, priorizar 1 y 2 más, pero es una propuesta. La idea es que acá nosotros decidamos. Por eso hacemos todo este análisis de todo lo que entrega el PIB, lo que nos entregaron los municipios, el CEA, etcétera, para llegar como a una decisión final y así podamos empezar a trabajar. ¿Es posible entonces, dentro de la 3 y la 4, para no dejarlas como abandonadas y que no se priorizan, de todas formas priorizar acciones generales? Sí, es verdad que sí. De hecho, está en la presentación esos énfasis. Pensando como priorizar quizás una línea de acción de cada línea estratégica, más que una línea estratégica y dejando las otras 4. No sé a qué nivel dieron a ustedes la priorización. No, lo que pasa es que hay que priorizar una línea, pero bueno, en realidad esto va a terminar en que proponemos en que igual es un círculo virtuoso. Entonces hay que partir por algo. Claro, pero necesitamos partir por 1 o 2 líneas para poder avanzar, pero eso no quiere decir que es un círculo virtuoso, porque por ejemplo podemos priorizar, por ejemplo, participación pública, pero eso va a ir de la mano con la L5, que es capacidades y o con la formación, y va con L1. Entonces, pero igual tenemos que de alguna manera definir una línea. Y desde ahí yo creo que podemos ramificarlo a acciones generales y claves, que los organismos y los consejeros van a tener que ir evaluando los reportes, pero llegar a algo para empezar a trabajar. Pero sí, disculpa, pero igual le he levantado la mano, yo solamente una duda. Lo que pasa es que hoy día nos encontramos en una situación, nosotros por lo menos, que es, nosotros tenemos un programa vocacional ambiental que tiene una integración bien fuerte con los colegios, en donde se han incorporado en la malla curricular, se han incorporado en temas de infraestructura a través de huertos, pero estamos con el proceso de transición al SLEP. Entonces la relación que tengamos a futuro con los colegios municipalizados, con los SLEP, nos queda una duda cómo vamos a poder seguir trabajando de la misma línea desde los municipios hacia esta nueva figura con los colegios que no son municipalizados. Sí, está muy en cuestionamiento el seguimiento del. Yo ahí tenía la duda respecto a cómo vamos a conseguir, cómo este acuerdo considera la educación ambiental, porque en sí mismo es un tema. Entonces, claro, si bien el acceso a la información, la defensa, tiene un componente de educación,
si uno le pusiera temas de educación ambiental a este plan, es un montón. Es la transversalidad. Claro, entonces yo decía, pero es que en verdad si yo pongo acción, porque lo estaba, por ejemplo, cuando uno distinguía los proyectos, decía un proyecto de educación ambiental, ¿tributa o no tributa? ¿O es algo en verdad transversal a esto, que la educación ambiental es la base de cualquier acuerdo? Entonces como que yo no sabía si es que las acciones de educación ambiental entraban o no en este tipo. Es que ahí puede ser, por ejemplo, si llegásemos a decidir L1, información pública, podemos ver proyectos de educación ambiental y cuál es su impacto en tales sectores. No sé, estoy hablando muy en general, pero yo creo que cuando elijamos el L, yo creo que también puede ir de la mano de una actividad, de una actividad y de esa actividad que ramifique en acciones. Y yo creo que educación ambiental es un buen tema. Sí, pero yo lo pensaba como en la filosofía, más de fondo. En el fondo, si es que las acciones de educación ambiental tributan o no tributan en este plan, porque si bien la educación es algo base de información, de justicia y todo lo demás, es algo que está ocurriendo en el Ministerio, en educación y en otras cosas, que quizás esto es como muy particular de temas de defensa, versus que la educación ambiental te contribuye, pero no es tan, por decirlo así... Es un grano. Claro, es como, no sé, pues, hablar de, no sé, pues, modernización del Estado. Sí, en la modernización del Estado, si tú le das la mirada al plan respecto a modernización del Estado, hay un montón, pero no habla específicamente de modernización, sino del acuerdo de Escazú. Entonces, Pero ¿cómo se vincula con la educación ambiental, que es tan amplia? Es que si tú educas al niño y niña adolescente, Sí, pues. va a tener esa capacidad de defender el medio ambiente. Va a tener esa capacidad porque va a tener la información y también la idea es que, por ejemplo, juntémonos con L2. Estoy hablando también, de nuevo, voy a lo general. Si juntamos L1 y L2, vas a tener a niños informándose de temáticas ambientales, lo digo por el FNR que estamos haciendo, de temáticas ambientales, y a su vez lo estás incorporando a participar en la práctica de defender algo. Pero por eso digo, ahí es lo que un poco tomando, creo que en algún minuto esas acciones en particulares, ¿con qué énfasis tú le das? Voy a dar un ejemplo. Hace más de 10 años traje un proyecto de tema de reciclaje e implementación de la ley RED. Y uno de los primeros elementos que nosotros queríamos poner en la implementación era la educación ambiental. Y después lo otro, oye, primero ponen valor el medio ambiente y después haces la economía circular, la exploración, porque ¿para qué estás haciendo lo otro? Entonces son como nivelaciones o distintas énfasis. Que es la información base que uno debería saber para. Entonces, claro, educación ambiental deberíamos estar todos como base educados para poder hacer una defensa. Pero entonces, ¿cómo nosotros nos metemos tanto en la educación para poder implementar un plan que en verdad debería ir más allá de la educación ambiental? Es como tú tomas a las personas que ya se educaron ambientalmente, o niños, etcétera, y se transforman en defensores, porque una persona educada no necesariamente es un defensor. Es que ahí va a ser la prioridad que demos. ¿Cuál va a ser la prioridad? ¿Irnos con el educado o el énfasis va a estar en educar? O ambos. O lo que plantea el plan, que es la defensa, que no es la educación. Claro, pero yo creo que pueden converger. No, completamente convergente. A mí me pasaba que es como que pensaba que era como, por decirlo así, aprender a leer y escribir es la base de la información. Sí, nos vamos a meter en temas de que si los programas de educación básica tributan o no tributan, muchas sí, pues tributan, pero en verdad es como lo básico, el propedéutico. Entonces, por eso siento que la educación ambiental es lo base para entrar al nivel de defensoría. Sí, estoy de acuerdo. Sí. El punto es cómo uno puede hacer relaciones sociales, ya sea entre las mismas personas que participan, funcionarios públicos, llamémoslo así, y otra, la instancia, digamos, el público general, digamos, si incluso en los organismos públicos no conocen bien los conceptos. O sea, hay un piso que no se puede, que no empieza a conversar. Ese es el punto, creo que es básico. O sea, primero tienen que estar todos bien informados, formados, digamos, capacitados, y luego podemos avanzar más hacia adelante. Es como, si no sé dividir, a lo mejor sé sumar, pero no sé dividir, y a lo mejor sin dividir no voy a poder llegar más allá. Entonces, ese es un poco, yo entiendo la problemática, pero también siento que es base. Sí. Sí, y después... Primero consultar si la metodología también nos permite poder intervenir o esperamos el espacio final para
Mira, por temas de tiempo, me gustaría si pudiésemos terminar la presentación y de ahí, por favor, que sí, queda media hora. Sí, ¿no? ¿Sí? Por favor, por favor. Miren, en L4 entonces tenemos el lineamiento que tiene que ver con los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Entonces acá tiene que ver un poco con el reconocimiento de estos defensores y también poder garantizar un entorno seguro y libre de amenazas para aquellos que protegen el medio ambiente. Y dentro de esos lineamientos, bueno, acá crece un poco, también eran pocos, teníamos 4, nuevamente gracias a los 5 que hicimos tan 7. Pasa qué cosa. Entonces acá, bueno, esta línea estratégica tiene que ver mucho con, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, con implementar y aplicar protocolos de protección, elaborar y dictar cursos de capacitación en materia de protección. El Ministerio de Medio Ambiente también habla de promover distintas gobernanzas locales bajo los principios de la transición socioeconómica justa, intercambio de conocimientos entre personas, grupos, organizaciones. Y el Quisco tiene, por ejemplo, encuentros de líderes de organizaciones ambientales locales para diagnóstico, justificación al plan de capacitaciones para funcionarios y también para la ciudadanía en torno a este asunto. Entonces acá, bueno, lo mismo, partimos desde lo ministerial, vemos desde el Ministerio de Justicia una protección institucional que tiene que ver con aplicar estos protocolos que les mencioné y también estas capacitaciones. Y ahí también hay como una sinergia de que desde el principio que hizo también se quiere generar este tipo de capacitación. Y también desde el punto 2 hay un reconocimiento y sensibilización en que el Ministerio de Medio Ambiente quiere fomentar estas alianzas de cooperación y desde lo territorial el Quisco también, a través de cómo de este encuentro de líderes ambientales. ¿Qué vemos como crítico? Es que la seguridad del defensor, tal como hablamos acá, es la precondición para participar. O sea, si yo no entrego un entorno seguro al defensor para que pueda participar de las acciones, no se va a generar ni siquiera el L2, que es la participación. ¿Ya? Recordad que Latinoamérica, en la región que estamos, es por lejos la que tiene más problemas con defensores ambientales. Claro. Y mencionar que la coyuntura no nos está ayudando en lo absoluto. Es que yo de verdad lo conversábamos ayer, o sea, lo que se va a generar, producto de la noticia de público conocimiento, no va a ser menos respecto a la resistencia que va a haber. Yo siento que va a generar una polarización aún más grande entre las defensores ambientales, las instituciones y las empresas. Entonces, es temazo el de los defensores, porque en verdad yo creo que se puede, la coyuntura política actual nos puede generar un gran problema respecto al acuerdo y a los defensores. Sí, 2 cosas para tenerlo al menos claro desde lo que se ha hecho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El protocolo está implementado en términos de que existe y se supone que una conversación que nosotros tenemos al alero de otra instancia que está regulada y que es la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que es la articulación del sistema de justicia penal, ¿ya? En ese espacio nosotros hemos hecho algunos esfuerzos, pero que requiere un énfasis mayor en términos regionales de que los intervinientes en un juicio conozcan normativa. Nos pasa a propósito de entrevista videograbada y nos pasa también respecto de protocolo. Nos pasa, lo voy a decir siempre, respecto de osamentas. Cuando hay hallazgo de osamentas, es activación de un protocolo que existe, interinstitucional, pero hay fiscales que no siempre lo conocen, hay policías que no siempre lo conocen, entonces hay una dinámica detrás. Nosotros tenemos el protocolo, está publicado en todo caso en la página de la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué ese protocolo no tiene fecha y número de resolución? Es que está al alero de la comisión coordinadora. Claro. ¿Ya? Creo que lo recibió con un número, pero... El que está acordado teníamos la duda, pero no sale fecha. Está en línea, está todo firmado, Ya. pero no tiene Está fecha. con fecha, porque el protocolo se aprobó en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal durante el segundo semestre del 2025. No me acuerdo la fecha, pero... Diciembre, porque se cumplió un año hace poquito. Pero puedo buscarlo, porque está con aprobación de las actas. ¿Ya? Y como es una instancia formal, es el acta en la que mandata en definitiva. Y lo segundo es sobre las capacitaciones. Bueno, nosotros hemos hecho en otros momentos algún tipo de énfasis. Hay un curso enlazado de defensores ambientales en la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Ya? ¿Así como e-learning? Sí,
online, y lo que nosotros podemos hacer, a lo mejor aprovechando alguna instancia durante febrero, es sacar algún impulso de inscripción a propósito de, porque hubo un impulso nacional, pero estaban pasando cosas paralelas en varias regiones, entonces no hubo bajada regional de ese impulso, ¿ya? Podemos hacer algo ahí. Pero podemos hacer yo creo que sí, y lo que- principalmente darlo a conocer para que la gente sepa cuál es y cuando nos han preguntado, nosotros lo hemos entregado a algunas agrupaciones, pero claro, lo que hemos tratado de hacer, lo mismo hacemos en trata de personas, es que hay una capacitación base de quienes somos operadores del sistema, entre ellos funcionarios y funcionarios públicos. Así que a lo mejor podemos hacer un ejercicio con algunos servicios, incluso de la gobernanza, que pueda como darle algún realce y colaborar con los esfuerzos que además municipalmente, localmente están haciendo, porque existe algo ya y pudiese conversar con algo más práctico, porque eso tiene una mirada desde lo que puede hacer cada uno de manera autónoma frente a un computador. Por tanto, requiere una mirada también desde lo colectivo, que también incluye la defensa. Entonces, a lo mejor podemos conversar eso y no tengo problema con... y una acción súper concreta. Sí. Ya avanzamos. Sí, hacemos ya. Y por último tenemos el L5, que es el fortalecimiento de capacidades y cooperación. Acá tenemos 10. Sí, tenemos 10 acciones que se enmarcan mucho con diseños de curso learning, implementación de cursos, capacitaciones a consejeros de la sociedad civil, revisiones de cursos que ya están disponibles, etcétera, etcétera. Y tenemos a la Municipalidad del Quisco, que también desde lo territorial, incorporar temáticas Escazú en el plan de educación ambiental a funcionarios, a la ciudadanía, actividades educativas sobre Escazú para docentes y estudiantes en el marco del CINCAE, identificación de zonas vulnerables y aumentar la cobertura de educación ambiental, y seminarios sobre competencia de distribución del órgano del Estado, lo que tú nos habías comentado que hicieron hace un tiempo. Entonces acá vemos como punto 1 que desde lo nacional hay como una alta colaboración como interinstitucional en la capacitación. ¿Por qué? Porque vemos de que el Ministerio de Medio Ambiente, el SEA, desde hace 1 está ese compromiso de capacitar. Y también vemos, y lo relacionamos con el Ministerio de Desarrollo Social también, de que también está este impulso de enfocar capacitación a la sociedad civil. Como punto 2 tenemos lo que está relacionado con la educación escolar y pública, donde, claro, el Ministerio siempre desde la Academia de la Hoffman te entrega cursos, ¿ya? Y desde el municipio esos mismos cursos pueden ser como una base para generar otros más, o bien lo que ustedes tengan desde el contexto territorial, de la pertinencia. Y en el foco de vulnerabilidad hay una sinergia, porque podemos ver de que tenemos el Ministerio de Desarrollo Social haciendo capacitaciones al COSOC de Senadis. Entonces ahí puede haber una relación con los municipios. O sea, si hay el municipio del Quisco va a hacer este trabajo de identificar grupos vulnerables, puede haber ahí como una conexión con el Ministerio de Desarrollo Social. Vimos esa sinergia. Y bueno... Disculpa, ¿sí? Un tema puntual en ese tema. Y está relacionado con lo que conversábamos delante, cómo comunicamos. Nosotros, los Ministerios de Medio Ambiente, un montón, la Adriana Hoffman, una serie de elementos. ¿Tenemos alguna forma de medir el impacto real que nosotros estamos generando con esa capacitación? ¿Qué es lo que quiero decir? Puede ser una caricatura de nuevo. Mi señora me trata de capacitar todos los días en un montón de cosas que en la casa, la típica, que hay memes para tirar para arriba. Yo trato de poner empeño, créanme. Pero lo que quiero decir es que por muchas capacitaciones, si no tenemos una retroalimentación que esa capacitación está surtiendo unos efectos, ¿cómo la medimos? No sé si algo me acaso explicar. Sí. Porque podemos tirar 10 cursos, oye, pero realmente los 10 cursos se transforman en observaciones, en participación, claro, en defensa. ¿Cuál fue el público objetivo? ¿Cuántos certificados se emitieron? ¿Qué temáticas se abordaron? ¿Cuáles no se abordaron? Yo creo que ahí tendría que ser claro, pero ahí tienen los indicadores de quienes participaron, pero claro, una medición cualitativa. Eso, a mediano o largo plazo. No sé, hay los indicadores de impacto, ¿no? Sí. Están los de proceso, que son los actuales. Y damos parte desde el otro lado. De que cuando hay presentaciones, y yo ahí hablo de la frustración, todos suponen que la capacitación lleva a acción. Y yo desde lo generacional incluso veo que
seguimos capacitando a los jóvenes que no tienen incidencia directa en las decisiones, pero sí los adultos, los gerentes de empresa, esos viven en su mundo, digamos, y a lo mejor tampoco no están capacitados al margen de sus intereses. Entonces ahí hay una conexión como automática que hacen desde la formulación muchas veces en las instituciones, que suponen que si hay capacitación hay impacto, y no esa relación no es directa. Es un punto para mí no menor, pero realmente sí ese como impacto. ¿Puedes repetir el concepto, por favor? El indicador de impacto. Sí. Claro, están los de proceso, que yo hice las capacitaciones, vino mucha gente, lo pasamos bien, están todos felices, que es la habitual. Pero la de impacto es, bueno, ¿y esto en qué se tradujo en un año, en 2 años más? Se presentaron más proyectos, existieron más observaciones a los proyectos, desde evaluación ambiental, no sé. Claro, pero lo cualitativo no se considera muchas veces en los indicadores, habría que como quizás hacer algún estudio de... Y tenemos la academia Claro, que fue... pero no, quería preguntar, porque por lo menos consultando internamente me dijeron que en algún momento, o no sé si se ha generado algún curso de la SUBDERE hacia los municipios y gobiernos regionales en esta temática. Quizás No. Habría que preguntar. Es que parece que no está dentro de las líneas. No, Sí, ya, sí. porque me dijeron que había una propuesta como de diplomado de que había hecho FIMA a las municipalidades en algún momento respecto a este tema. Pero me decían quizás ese mismo formato, proponerlo para que la SUBDERE lo acoja, porque pensando en que para mí muchas de las trabas de estos ejes va porque los funcionarios públicos entiendan la importancia del acuerdo, cómo opera el acuerdo, cuáles son las coordinaciones de los protocolos, porque si no el acuerdo podemos hacer mucha información, pero después no vamos a tener cómo ejercer. Y sobre todo en una pasada, yo siento estratégicamente de cambio de gobierno, que no sabemos qué va a pasar con este acuerdo y cómo se va a implementar, que los funcionarios sepan muy bien cómo opera, puede ser algo muy destrabador del proceso. Entonces ahí yo decía, ¿cómo hacías algo serio con eso? Que no sea una capacitación de que están pasando de apos y en verdad no quedó, porque yo hago solamente el comentario que a mí me ha pasado, que me han preguntado internamente, no voy a decir nombre, pero ¿y por qué voy a recuperar un humedal en inversión pública? Pero del alma, son funcionarios que revisan proyectos. Entonces, si no entramos al nivel del tomador de decisión, todo el resto no funciona. Entonces, creo que ahí hay un tema de la capacitación. Yo creo, mira, desde el punto de vista municipal nuevamente, lo que estamos haciendo nosotros, llevamos 2 años con el programa de educación ambiental, 2 o 3 años. Hemos hecho mucha metodología. Partimos del llamado a capacitaciones normales, un poco lo que estamos conversando, pasamos por el tema de puerta a puerta, pasando por cada uno de los puestos de trabajo. La última metodología que estuvimos implementando fue justamente la participación, pero con incentivos, en donde al final de cada capacitación se hacía un test de la capacitación, muy dinámica, y se ocupaban herramientas para hacer esto, y al final se entregaban a los 3 primeros que respondieron una bolsa reciclable, plantas, etcétera, etcétera. Entonces ahí teníamos mayor capacidad de retención de los participantes. Sí, bueno, Y lo último, como tomamos un poco lo que hizo el Ministerio con el Estado Verde con respecto a los PMG. Y hoy día a los tomadores de decisiones, como estamos hablando ahora, se le está obligando a través del PMGM la participación tanto de capacitaciones ambientales como de participaciones de mesas ambientales que tengan relación con la universidad. Entonces, ahí nosotros empezamos a hacer los links. Bueno, yo creo que también es otro desafío que tenemos importante, o sea, el concepto de indicadores de impacto, ahí en la academia nos puede, porque tal vez habría que ver, establecer cada tiempo, no sé, 1 o 2 años después de haber generado, si realmente hubo o no un impacto. Indudablemente una metodología y un tema que es profundizar, pero creo que hay que ver ese punto. Sí, ya. Y vamos para finalizar, que me quedan 3 segundos. Bueno, la propuesta es para que podamos generar el diálogo. Vimos entonces que las mayores sinergias están en estas 3 líneas. En primer lugar, la línea estratégica 1, que tiene que ver con acceso a la información ambiental, la número 2, con participación pública, y la número 5, con fortalecimiento de capacidad de cooperación. En cuanto a la de información ambiental, bueno, vemos de que es la línea esencial porque puede romper brechas, estas asimetrías de poder que a veces se dan, que tienen que ver con el conocimiento, y sin una información oportuna, comprensible, de lenguaje claro, los otros derechos son bien inaplicables porque la persona no está en conocimiento de las formas.
Como urgencia regional, y esto el PIPE lo destaca, es que se deben superar las brechas de accesibilidad detectada. Lenguaje técnico, vulnerabilidad digital y la conectividad. Esos 3 puntos el PIPE los destaca mucho, ¿ya? Y yo lo puse como urgencia regional porque, o sea, yo creo que todos somos testigos de que eso ocurre acá. Y como enfoque estratégico, bueno, también dentro de la convergencia y sinergia está este tema de que desde el nivel nacional los ministerios están constantemente en la actualización de la información. Pero esa información de alguna manera tiene que bajarse para que garantice la pertinencia territorial en las comunas de la región, porque a veces ocurre que los ministerios actualizan información, pero los municipios no se enteran de esas actualizaciones. Entonces, por eso lo puse como un enfoque estratégico, de que cómo hacemos que desde lo nacional, y bueno, obviamente desde las seremías, poder que las comunas estén en conocimiento de esas actualizaciones, porque, a ver, sobre todo cuando tenemos hay que elaborar planes, el plan de acción comunal, por ejemplo. Ocurre de que hay datos que no están dentro de lo que se actualizó en una plataforma X del ministerio, por ejemplo. Entonces tiene que haber como esa vinculación. Ese es un punto. El segundo tiene que ver con la participación pública como segunda prioridad, que tiene que haber un aseguramiento de que las decisiones sean pertinentes al territorio y que se pueda reducir esta conflictividad social. También el PIPE ve que hay una brecha que tiene que ver con el déficit de participación temprana, que es lo que conversamos en un principio. Y también hay una falta de mecanismos que puedan adaptar e identificar a grupos vulnerables dentro del diagnóstico del PIPE, ¿ya? Entonces, un foco podría ser, si es que elegimos esta prioridad, podría ser vincular un poco las normativas que se van a ir actualizando, por ejemplo, la norma de participación ciudadana que se viene para el Ministerio de Medio Ambiente, y desde las municipalidades vayan actualizando esa ordenanza conforme a lo que ocurra en lo que es normativa de participación ciudadana. Y por último, el fortalecimiento de capacidades, que bueno, es como el pilar transversal que garantiza que el E1 y el E2 funcionan. O sea, si el E5 no está, tampoco funciona la información pública y la participación. Entonces, una de las brechas que se ve, que resalta en el PIPE, es que falta resaltar programas educativos formales y no formales dirigidos a jóvenes, adultos y personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, un enfoque podría ser que desde los comités estratégicos regionales nosotros podamos, dentro de nuestras funciones, colaborar en que esas acciones de capacitación se generen. Como lo que hablaba la Seremi, el tema de estas capacitaciones en febrero, que podemos hacer algún tipo de difusión, eso podemos conversar. Para finalizar, ahí doy la palabra, la lógica tiene que ver en que partimos desde el E1 porque sin información no hay participación. El E2 me permite poder legitimar la toma de decisión desde la información que yo tengo. Y el E5 lo hace sostenible a largo plazo porque me informo desde la capacitación, ¿ya? Y lo que me comentaban ustedes, de todas maneras igual hay un círculo virtuoso, porque tenemos que si tenemos una información robusta y clara, eso va a habilitar a que haya una participación mucho más informada y demandada. Y si hay esa participación, nos va a permitir de que las capacidades se fortalezcan y se asegure la comprensión de esa información que se generó en esa participación ciudadana, y la capacitación fortalecida va a asegurar el uso y la comprensión de la información que se entrega, ¿ya? Eso sería, estimado. Muchas gracias, Carolina. Vamos a abrir la palabra porque creo que es importante. La señorita Rose había pedido la palabra en 5 minutos. Y bueno, primero agradecerles por la invitación a participar como observadores de esta instancia. Para nosotros como institución Defensoría de la Niñez es muy relevante, desde nuestro nivel central también están participando. Y al respecto, me gustaría comentar algunos aspectos que además se pueden ir discutiendo, pero nada muy extenso, solamente puntualizar ciertas cosas. Bueno, la Defensoría realizó ciertas recomendaciones también, que son precisamente las líneas estratégicas que se van a abordar y que se priorizaron a nivel regional, que es la línea estratégica 1, la 2 y la 5, respecto a hacer esta bajada en torno al enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Comentarles también que estas recomendaciones que hicieron al PIPE por la Defensoría de la Niñez coinciden además con que nosotros durante el año 2025, en nuestro informe anual se incorpora una nota temática
que aborda desde lo técnico y también la realidad nacional respecto al activismo medioambiental de niños, niñas y adolescentes. Y para mí es muy importante dárselas a conocer, a lo mejor algunos ya la conocen, le podemos también facilitar la nota temática, aunque está en línea accesible para todas las personas, porque el trabajo se hizo en torno al contenido de Escazú, pero también levantando la realidad territorial desde el activismo. Con recomendaciones que salen además de los mismos niños y adolescentes que son líderes o lideresas en la materia. Entonces es súper importante tenerlo en consideración porque tal vez sirvan como guía o como lineamiento para lo que se quiere hacer en concreto también a nivel regional. Asimismo, comentarles que respecto a las recomendaciones realizadas por nosotros como Defensoría de la Niñez y haciendo un levantamiento de las opiniones de los niños, niñas y adolescentes que además participaron y que realizan el activismo medioambiental, surge específicamente el relativo al Ministerio de Educación, para que incorpore dentro de sus mallas como materia pedagógica, en donde no se vea como un distractor o como una pérdida de tiempo para las niñeces y adolescencias, el poder generar conocimiento para poder empoderar y generar este futuro más propicio para materia medioambiental en el ámbito pedagógico. Eso principalmente, ponernos, por supuesto, a disposición de lo que se pueda requerir. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ahora? Ya, dos cuestiones a partir de lo que escuchaba. La primera tenía que ver con esta cuestión de la educación ambiental y cómo podría habilitar hacia la transformación de las personas en defensoras del medio de los derechos humanos en materia medioambiental. Y al respecto relevar que, bueno, en tanto el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de derechos humanos, hay que considerar entonces la declaración de las Naciones Unidas sobre educación e información en materia de derechos humanos, donde uno de los componentes de la educación en derechos humanos es la educación para los derechos humanos, donde se entiende que este concepto es relativo precisamente a la habilitación de las personas para la defensa de sus propios derechos, la exigibilidad de sus derechos, pero también la defensa de los derechos de los demás. De acuerdo, entonces ahí esa vinculación de la educación ambiental con la educación en derechos humanos puede ser interesante de estudiar y abordar, ¿ya? Precisamente para hacer ese puente entre educación ambiental y la habilitación de defensores medioambientales. Y la otra cuestión es que creo que puede ser relevante también que cualquier iniciativa que emprendan en relación al Acuerdo de Escazú consideren también la reciente opinión consultiva de emergencia climática y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aborda, digamos, los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática y cuáles son las obligaciones de los estados al respecto. Y ahí aborda también, entre otras cuestiones, el acceso a la información pública, la protección de los grupos de especial protección o grupos vulnerables, ¿cierto? Entre otras cuestiones. Entonces, que la tengan a la vista, la consideren, la revisen, puede ser importante. Es un muy buen documento. Creo que salió cuando señora Bachelet estaba de... Salió el año pasado, si no lo recuerdo. Bueno, es muy reciente y bien largo, pero vale la pena ahí. ¿Te puedo pedir de nuevo el título para anotarlo? La opinión consultiva, emergencia climática y derechos humanos. Es la 32, opinión consultiva 32 del 2017. Ya. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disculpen, pero quizás ahí me pasa el tema de que la información hay mucha, pero está muy dispersa. O sea, nos acabamos de dar cuenta que hay un documento y hay otro documento acá que nosotros no lo conocemos, pero estamos abordando el tema. Entonces, en verdad, hay un montón de información y ahí quizás tender a buscar alguna plataforma de interconexión de información. Me acuerdo mucho cuando pasó que se habilitó desde el Estado una plataforma que tiene todos los fondos públicos. Eso fue un habilitador así tremendo. La ventanilla única. La ventanilla única. Quizás como ese concepto, ventanilla única de información ambiental. O de no sé, con información ambiental o algo. Eran 2 minutos, así que me tenéis para... Solamente creo que hay un actor que cuando estuvimos revisando las líneas nos llamó la atención, que es la
la unidad de transparencia de los municipios, porque en la línea 8, por ejemplo, del 5, realizar capacitaciones, talleres y cursos sobre transparencia, derecho al acceso a la información y rendición de cuentas en asuntos ambientales en el marco del Escazú. Y nosotros entregamos la transparencia de la información a través de esta unidad. Entonces creo que también es algo que es importante tenerlo en consideración en el proceso. Dentro de los 2 minutos, sí. El tema es que las líneas no priorizan 3 y 4, acceso a la justicia ambiental y protección de los derechos de los defensores del medio ambiente. Igual es importante en la región que tiene más conflictividad ambiental. Sí, pero acuérdate que el análisis lo hacemos desde la implementación del PIB, claro, porque eso es lo que nosotros tenemos que revisar en este consejo. Lo que iba es que, claro, son 10 acciones generales de cada una. Sí, habría una posibilidad de priorizar algunas de ellas dentro de los 3 y 4 para avanzar en bloques con las 5 líneas y no dejar esos 3 y 4. O sea, yo lo que entiendo en ese sentido es que, claro, se priorizan unas, pero en ningún caso se abandonan las. Claro, claro. O sea, yo creo que, entonces, creo que entendemos eso. ¿Qué significa priorizar? ¿Significa que se va a implementar algún proyecto? ¿Queremos desarrollar algo con los organizados? Se supone que desde los organismos que somos parte del comité, tiene que haber un reporte de acciones anual, y eso lo tiene que revisar el equipo consultivo. Ya. Entonces, ese reporte de acciones tiene que partir desde alguna línea estratégica para hacer esa revisión. Y ese reporte después se va a nivel nacional, que va a complementar al reporte nacional. Entonces, cada una de las regiones, que es lo que se nos mandata, lo digo como contraparte regional, claro, se nos indica de que cada una de las regiones tiene que priorizar por este año alguna línea estratégica para trabajar en un reporte regional. Entonces, claro, tiene ese reporte regional que va a ser revisado por el Consejo Consultivo. Aquí todos los organismos tenemos que reportar una acción, por eso la presentación de las líneas, tenemos que ir revisando de que esas acciones se vayan cumpliendo conforme a los plazos que entreguen los organismos. Claro, por eso esa priorización, si lo llamamos, es como un auto, un caballo que va tirando algo, pero los otros van a seguir detrás porque, claro, como te van a pedir rendición en el que priorices. Claro, pero el otro sigue avanzando. Claro, entonces quizás si ese es el espíritu, pensar en que en la gráfica que pusiste, que se va a reportar, pongamos explícitamente que es una condición habilitante de los otros dos. Entonces, que en el círculo virtuoso se muestre de que estos 3 que son habilitantes, o sea, que son los que se están, de cierta manera, como priorizando 1, 2 y 3, habilitan el 4 y el 5. Entonces, gráficamente queda como, no es que esté... Entonces, como que también desde el punto de vista de que está el comité, no está solamente la información, no, estamos habilitando la justicia y la defensoría. Tiene Lo puedo agregar como dices tú, para que no se muestre de que no están. Claro, pero porque está súper buena la gráfica. Para que las demás también en ese momento también vayan teniendo. Como que traccionan las otras, el círculo virtuoso va a traccionar las otras dos. Eso, súper, ya. ¿Seguimos? ¿Alguna acotación, palabra más? ¿Para cerrar, dice usted? Sí. No, para ir avanzando en el tema del punto 4 que estamos ahora según el programa, digamos. Sí, pero la idea sería que cerráramos esta presentación en donde pudiésemos definir en conjunto qué línea vamos a trabajar como reporte. O sea, digamos la propuesta. Si estamos de acuerdo con la propuesta, claro, que es partir de información, ¿cierto? Sí, aún. ¿Puedes poner la pregunta? Lo voy a compartir. Era número 1, L1, información. Después era L2, participación pública. Y L5, fortalecimiento de capacidad. Abajo en la esquina aparecen quizás las flechitas, izquierda. Ahí está. Bueno, aquí yo voy a agregar el L3 y L4, ¿ya? Porque se ve todo solo. Claro, y se muestre que ahí no dejamos un poco. No, que fan y siguen detrás, pero ya, súper. Creo que, no sé, habría que generar una votación. Claro, si están de acuerdo con esta propuesta. O alguien que no esté en desacuerdo. También. Inversar. Alguien que esté en desacuerdo. Alguien está en desacuerdo en que partamos por una primera línea que también va a trabajar con estas dos. Sí. No sé si están todos de acuerdo. Los que están online,
María, Por mi Jocelyn. parte, sí. Por mi parte, estoy todo ok. me parece súper bien y también felicitarte por la presentación, súper expedito, clarito todo. Y por mi parte estoy de acuerdo con la línea a seguir. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. También agradezco, Carolina, extraordinaria presentación también. Entonces, la observación, como decía Francisca, ponerla en la misma gráfica y creo que estaríamos de acuerdo que al final del día son priorizadas, pero las otras van a seguir traccionando las otras Ahí vamos a líneas. contar, básicamente. Sí, Claro. les voy a hacer llegar la presentación con estos detalles para Perfecto. Ujú. ¿Se puede incluir nosotros también? Sí, claro. Sí, sí. Puntos varios, no vamos, o cerramos Ahí, ahora. ahí. Ya. Siguiente cosa. Sí, definición, plan de trabajo anual 2026. Eso es lo que tenemos. Va de la mano con esto. Que va a estar relacionado con la. Claro, la idea, yo lo que voy a hacer también es compartirles, voy a ver si hago una carpeta compartida de la información entre todos y también para que tengan acceso todos a lo que tributó el CEA, lo que tributó el municipio de Quisco. Perfecto. Mi idea también es con el municipio de Panquehue trabajar en los otros insumos y ya, no sé si a usted le parece, Seremi, yo creo que como en finales de marzo, principios de abril se viene un nuevo consejo consultivo. Vamos a tener que partir de nuevo, entonces con ellos trabajar también como en el recorte y también entregarles un poco de toda esta información para que se hagan Me parece bastante ese consejo va a tener que revisar los reportes que se elaboren desde este comité. Sí, por supuesto, me parece. Yo ahí tengo un punto que lo quería pensar, pues, plantear en el tema del varios, pero ahí es pensar en que el modelo que nosotros elegimos, yo no entiendo, es el del Consejo Consultivo. Y entiendo que el Consejo Consultivo se va a tomar, se va a reelegir, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí me pienso la pertinencia del Consejo Consultivo para esta temática en particular. Porque, por ejemplo, y la opción de poder crear el Comité Ejecutivo. ¿Por qué? Estratégico, claro. ¿Por qué? Porque siento que, por ejemplo, que el Jardín Botánico, que participa un montón en educación ambiental, en actividades con colegios, esté siendo parte del Consejo Consultivo, estupendo. Pero el Jardín Botánico, hablando de acceso a la información, defensoría y justicia, me dicen como, Entonces, quizás por una temática tan particular como es este acuerdo, la necesidad de generar un comité y elegir a las personas exclusivamente para esa temática. Es que eso es que lo que pasa es que el reglamento de acuerdo de Escazú te estipula que las gobernanzas se generan con el Consejo Consultivo. Pero también puede ser un comité estratégico. Ah, un comité estratégico, sí, el anterior. Eso, sí, eso claro. en el fondo tiene que ver lo que claro, no podemos determinarlo ahora, habría que ver lo que se ajusta después. Yo creo que es una alternativa de empezar a discutir esa. Claro. Pero yo creo que para efectos de avances, la idea sería como empezar a trabajar en marzo-abril con este grupo, porque eso ya quedó como establecido, se podría Pero decir. si tengo la duda de cuando tú dices que en marzo-abril se va a elegir el nuevo Consejo Consultivo. No, entra. O sea, el proceso de postulación fue el año 2025. ¿Ahí ya se sabe quiénes son los que van a entrar? Sí. Claro. Ya. Es que, de hecho, fue parte de las grandes consultas que hacían las organizaciones al ver esta comisión. Era y si yo quiero entrar, ¿cuándo puedo entrar? No, se hizo todo pero claro, se hizo un proceso que ya fue. Sí, que fue. Con mayor razón, entonces, el tema de pensar en el Consejo Consultivo. Entonces, básicamente, lo que falta es el acto administrativo que tiene que el delegado presidencial regional rubrica la propuesta que nosotros les entregamos aplicando una metodología existente en la cual están elementos curriculares, representatividad y una serie de elementos de los nombres propios que se postulan para ese tema. Pero yo creo que el tema de los comités estratégicos son espacios que debieran ir discutiéndose en este ámbito, digamos, un poco que sean complementos y que no vayan en contra de lo que es de este gran paraguas de la ley y la norma. Yo creo que me parece bastante inteligente. Dice el punto 6, consolidación del listado de organizaciones para futuras investigaciones. Lo conversamos en la sesión pasada, de que la idea es que cada uno de los organismos presentes nos pudiesen enviar un listado de organizaciones con las que trabajen en distintos ámbitos de las acciones que van a generar, por supuesto, en el Escazú. Entonces,
poder tener esa lista para cuando se generar alguna difusión de algún tema, o queramos hacer algún seminario, actividad, etcétera. Cambio del... Claro, elegir nuevos comités. Mira, yo ahí, claro, ya tengo esa respuesta por las organizaciones de que no se va a elegir prontamente de nuevo, pero quizás pensar en, o sea, se nos había ocurrido por un tema de que yo igual internamente lo conozco por el enlace de la VIDEMA, de la Policía de Investigaciones. Nosotros tenemos una brigada de delitos ambientales en la región súper potente y súper subutilizada, porque pocos conocen el rol que tiene la VIDEMA. Entonces quizás a ellos considerarlos en algún momento para determinadas actividades, porque ellos tienen ese rol de perseguir delitos ambientales y que nadie sabe. Y tenemos el centro de la VIDEMA, y espacio de capacitación, etcétera. Entonces, eso quizás, y lo otro también transmitirlo. A mí muchas organizaciones me dijeron, yo no te doy el nombre de mi organización mientras yo no sepa quiénes son los que están sentados en ese punto. Entonces, hay un espacio como de desconfianza, de cierta manera. Entonces, yo creo que también es como lo planteo, porque nos toca construir confianza del espacio. Entonces, quizás hay muchos que están interesados y les gustaría participar, pero no quieren, como que dicen, ya, ¿y esos nombres dónde van a quedar? Y está dentro de, y fue como dije, ya, sí, te entiendo, quizás pueden ser en el fondo discusiones públicas, abiertas, etcétera, pero claro, en el fondo se planteaba el dónde van a quedar si es que yo levanto el interés en la defensa ambiental, mi nombre. Y, o sea, en realidad, esto lo conversamos en la sesión pasada, era más que todo tener un listado de organizaciones para efectos de actividades o lo que Recordar que en algún minuto, en ese sentido, habíamos, puedo que esté equivocado, por favor, es que también ir generando como espacios, comisiones o comités, digamos, en términos de que específicamente la academia, específicamente organizaciones socioambientales o sociales que tengan interés, o sea, un poco ir como complementando, digamos, el acceso, obviamente, a estos espacios. A propósito de la preocupación, no sé si en algún minuto yo lo planteo así también en las agrupaciones de derechos humanos, que de repente colabora mucho no a poner el nombre de quién está a cargo, quién hace la gestión de la organización. Y claro, jugar con algún correo, algún dato de contacto, y quienes ya están formalizadas, no sé, hay varias que tienen personalidad jurídica, por ejemplo, operar con el nombre y el correo electrónico respectivo, de manera que también colabore con la suspicacia propia que se genera con la institucionalidad, no solo de dónde queda mi nombre, sino que cómo se utiliza también, ¿no? Como que va un poco por detrás de lo que ellos plantean, y que tiene que ver también con cómo el Estado ha respondido en algunos espacios, o no ha respondido derechamente. Entonces, hay una mirada que permite gestionar aquello. Y lo segundo, que también nos ha pasado en otras ocasiones, al menos con agrupaciones de derechos humanos, que de repente no quieren entregar directamente algo a la institucionalidad nacional, porque ahí también se pierden otras cosas, entonces se diluye la información, pero sí hay una alianza a veces de que llega la información a nivel regional con algún organismo, que puede ser a lo mejor el gobierno regional o el resto, y uno replicar. Yo he hecho varias veces eso, así como llega información, la agarré de correo y se la manda a los correos que existen disponibles, así como compártanlo por favor, de manera que pueda ir ampliando la base de información de estas instancias, entendiendo también que son instancias de gobernanza que se están armando ahora, y por tanto también hay desconfianza de qué implica, porque absolutamente. Entonces hay un trabajo de elaboración no solo de la confianza, sino que de los insumos que van a requerir las propias organizaciones. Sí, o sea, yo igual, disculpa, hacía la distinción porque la pregunta era respecto a las organizaciones que se podrían venir como invitados, ¿o no? No, lo que nosotros conversamos era tener un list, que la verdad no recuerdo quién de ustedes lo propuso, pero era tener un listado de organizaciones para saber qué trabajos están realizando que están relacionados con las acciones. Ya, desde ese punto de vista es donde, claro, yo cuando me daba cuenta de la cantidad de proyectos que nosotros financiamos, o sea, tengo a todos los que han hecho programas como instituciones, más las que se han ganado proyectos del 8%, que son 157 organizaciones, no mentira, 147 porque hay 10 que se han repetido, y 9 entidades ejecutoras de proyectos FIC relacionados al medio ambiente. Entonces, claro, por tener una lista de contactos, base de contactos como para poder difundir o saber que están relacionados, claro, en el fondo ahí, como dice la Seremi, son contactos de personalidades jurídicas. Pero yo también me había quedado con la necesidad de levantar posibles observadores, y por eso había mencionado la VIDEMA.
Y que en ese escenario de que alguien se venga a sentar en el fondo con el resto, era que habían dicho, no, yo no voy a sentar mientras no tengamos claridad. Que ustedes lo solicitaron y... Sí, sí, pero por eso quería hacer como la aclaración de que el comentario de no quiero darte mi nombre mientras yo no sé para dónde voy, es el venir como observador, porque es demasiada la exposición. Pero si se trata de tener lista de contactos para poder hacer difusión, claro, eso no es problema. Oye, bueno, yo en primer lugar quiero dar gracias a Carolina y también gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Tengo la convicción que este es un espacio que tenemos que defender y de mi rol hoy día como CEREMI va a ser, y como cuando pase a ser una persona civil a partir del 12 de marzo también va a ser así, porque creo que es fundamental. Quiero dar un ejemplo que salió muchas veces mencionado aquí la Municipalidad del Quisco, cuando inauguramos el humedal El Bato, ¿cierto? Sí. En un lugar espectacular. Una chica de El Quisco mencionó algo que me llamó mucho la atención a mí y creo que un poco va a resumir en la problemática que hoy día tenemos como Estado. Que ella, de una u otra forma, se jactó de decir nosotros somos un movimiento socioambiental que nunca hemos pedido ayuda monetaria al Estado ni a empresas privadas. Pensando que ella, y podemos tener discrepancia en ese sentido, pero creo que ahí estamos como Estado de una u otra forma fallando en términos de decir que oye, no pasa nada si tú, y está bueno que los movimientos socioambientales también puedan profesionalizarse. Créame que yo también es algo que he apelado siempre en movimientos socioambientales. Yo en movimientos socioambientales, como un profesor me lo dijo ya hace 25 años atrás, yo me considero y me autodefino como un ecólogo, no como un ecologista, como un ecologista. Porque uno tiene que poner el conocimiento en virtud y obviamente entregarlo, claro. Y entonces, en ese sentido, es importante establecer de que tenemos que dar confianza como Estado, de más está decir, y tenemos una cantidad de bemoles como sí mismo que no se ha cumplido. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el concepto que nosotros tenemos que tratar de ir recuperando. Obviamente, confianza no solamente sería una tarea titánica y muchas veces imposible, pero recuperar confianza y ganar estos movimientos socioambientales que existen mecanismos de información, de conocimiento, de financiamiento. Una de las cosas que yo les digo, las Gretas Thunberg en otros países del mundo desarrollado, el activismo medioambiental es la forma de trabajo y no pasa nada que a ti te pague una corporación, y por favor, que aquí no quiero en cómo se han denostado y lamentablemente todo hecho que se ha generado con corporaciones. En otras partes del mundo el movimiento social es una forma de ganarte la vida decentemente y no pasa nada, porque estás entregando profesionalmente algo de tu trabajo, no lo que yo siempre repito, que llegues a las 7 de la tarde después que hiciste toda tu pega y no sé, y viste a tu familia, después te estáis conectando para el tema de defender el tema del medio ambiente. Creo que eso es un poco el gran desafío que tenemos de mostrar confianza, de hacer más participar el rol del medio ambiente. Eso. Así que nada, yo le agradezco un montón nuevamente esta participación. La próxima fecha depende si usted quiere una en febrero o esperaba la próxima administración a que él defina. No se puede dejar definido. No, él tiene que citar. Él o ella es el presidente. Yo creo que en virtud de que en febrero normalmente hay muchas vacaciones y son temas, yo creo que se los, porque le estoy quitando. No, si en febrero tenemos que hacer lo del curso, así que no. No, pero la próxima sesión, pero claro, la sesión se la dejaríamos al próximo CEREMI o SAREM. La próxima el rol de claro. Más que nada, no sé si nos vamos a ver en la próxima sesión, si en el tema de los cursos. Yo agradecer nuevamente la instancia. Quiero que en la próxima administración le vaya espectacular y sigan reforzando esto. Algunos me pueden llamar ingenuo, pero créanme que creo que la defensa del medio ambiente es una tarea de todos. Yo lo vengo a repetir, un punto que recordar que el Ministerio de Medio Ambiente nace a partir de acuerdos económicos.
Entonces, créanme que es la única forma de seguir haciendo negocios con el resto del mundo es a través del Ministerio de Medio Ambiente y esto que estamos haciendo con ustedes. Así que muchas gracias. Sí, bueno, a propósito de lo que mencionabas sobre cambio de coalición de gobierno, ¿se han identificado cuáles son las acciones generales que son más vulnerables o que dependen más de la voluntad política de los tomadores de decisiones? Poniendo un problema que es enorme. O sea, lo que te quiero decir, por favor, y quiero ser súper responsable. Ustedes saben que yo tengo un domicilio político y soy representante de un gobierno. Está claro. Pero el gobierno entrante, lamentablemente, es un negacionista político. O sea, de cambio climático, por dar un ejemplo. Están, y no lo digo yo, ellos quieren liberar, por ejemplo, el suelo, es decir, construir en cualquier parte. Lo que te quiero decir, vuelvo a insistir, ojalá que se haga de buena forma y en trabajo con las personas. Yo soy súper escéptico, vuelvo a insistir en ese sentido, y veo sobre todo a quienes trabajan en temas de cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente. Créanme que veo no un futuro negro, pero un futuro muy complejo. Porque, sobre todo, y hablamos delante del tema de los derechos humanos, recordar que hay parlamentarios que aún no tienen claro lo que es los derechos humanos. O sea, lo que quiero decir, cosas tan como básicas, y ni siquiera vamos a hablar del negacionismo climático. Yo que vivo en Catemo y vengo del Valle de la Concagua, en los últimos 25 años, lo he repetido todas y cada una de las veces, somos la región más afectada de Chile y por ende de las más afectadas del mundo en temas del cambio climático. O sea, claro, no vamos a llegar a ser el desierto del Gobi, ni mucho menos, pero créanme que hace 25 años vivíamos en un paraíso. Los más jóvenes tal vez no alcanzaron a bañarse en los esteros, pero créanme que yo mis vacaciones más la poza cristalina, los esteros eran parte de nuestra vida. Hoy día eso no está y eso se va a ir acrecentando. Entonces, vuelvo a insistir, sin duda hay temas políticos, no me quiero poner en ese sentido. Vuelvo a insistir, yo lo único que quiero como habitante de la región y que amo la región y en mi territorio es que la próxima administración le vaya súper bien y siga profundizando estos temas. Eso es lo único que yo quiero. Honestamente, soy súper objetivo políticamente, que es lo que necesitamos. Hacer volver Estado. Estado es todos. Nosotros hoy día estamos administrando el Estado y una de las cosas que me cuesta muchas veces expresar es que a la persona que va caminando en la calle también es parte del Estado. Aunque no tenga un rol público ni un trabajo, somos todos parte de eso. Así que muchas gracias. Que tengan un excelente... Gracias a todos. A ti te vendo a pegar. Gracias. Aguanta. Resiste acá.